Buenos días a todos los espectadores que se están conectando ya. Vamos a dar un par de segunditos para comenzar nuestra ceremonia. Muchas gracias a todos y todas quienes están conectándose. Mientras, les invitamos a escribir en el chat de este seminario desde qué institución o establecimiento nos visitan. Vamos a esperar un par de segundos más, ¿cierto?, que más personas ingresen a esta ceremonia. Les damos desde ya una afectuosa bienvenida al lanzamiento del PROPEDUDEC, Propedéutico Pedagógico de la Universidad de Concepción. Es un agrado saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, especialmente al doctor Carlos von Plessing-Rosel, vicerrector de la Universidad de Concepción, quien se encuentra en representación del rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar, a la señora Francisca Díaz Domínguez, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, al señor Felipe Fogel, Seremi de Educación de la región del Biobío, a la doctora Caroline Fernández, directora de docencia de la Universidad de Concepción, al doctor Oscar Nail Croyer, decano de la Facultad de Educación, al doctor Gonzalo Fonseca Grandón, director del Propedéutico Pedagógico Universidad de Concepción, a la doctora Carmen Montesinos Sangüesa, directora ejecutiva de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un agrado para nosotros saludar también a las autoridades ministeriales, gubernamentales, representantes del Servicio Local de Educación Pública Naldier Sur, a directores y directoras de administración municipal, a directoras y directores de establecimientos educacionales, a las diversas autoridades de nuestra Universidad de Concepción, a nuestros queridos profesores y profesoras del sistema escolar, a estudiantes y a todos y todas quienes se encuentran hoy en esta ceremonia que marca un hito para nuestra universidad y facultad. Tengan todos y todas muy buenos días. El PROPEUDEC es un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, pero sobre todo para recibir tempranamente a jóvenes que sienten que la pedagogía es el camino. Queremos comenzar esta ceremonia con un significativo mensaje que hoy nos entregan nuestros propios estudiantes. Con sus voces llenas de fuerza y emoción, quieren contarles por qué han decidido tomar el camino de la pedagogía como profesión. Hola, soy Nicole Coronado, estudiante de Pedagogía en Español en la Universidad de Concepción. Hola, soy Catalina Villegas y estudio Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Concepción. Hola, soy Joaquín Cartes y estudio Pedagogía en Matemática en la Universidad de Concepción. Desde que estaba en el colegio me di cuenta que me gustaba enseñar, me gustaba ayudar a mis compañeros y en realidad me sentía súper realizado cuando sentía que ellos aprendían conmigo. El docente no es solo aquel que llega a la sala y te pasa materia, no. El docente tiene por fin liberar. La verdad, para mí estudiar Pedagogía siempre lo negué y llegó una profe que me hizo como quizás poner los pies en la tierra y me di cuenta que yo en el fondo disfrutaba quizás hacer pedagogía. El ayudar a las demás personas, el saber que estoy aportando a la sociedad a medida que inspiro y que guío a otros muchachos es una de las cosas que más me llama a mí a querer ser docente. Yo quiero invertir mi tiempo, invertir mi trabajo y ayudar a que no solamente logre aprender una materia, sino que también que logre sus objetivos, sean personales o no sean personales. Una vez llegado aquí a la Universidad de Concepción, me di cuenta que esto era mi vocación, que en realidad me encanta enseñar, me encanta ser docente, me encanta estar en el aula y sentir que en el fondo yo puedo ayudar de manera positiva a mis estudiantes. Estarme formando como docente es un orgullo tremendo, porque sé que voy a tener un impacto y que voy a poder ayudar después a formar a las futuras generaciones que van a lograr un cambio mayor que el día de hoy tanto se necesita.
A continuación, invitamos a dar el saludo inicial al vicerrector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos von Plessing-Rosel. Gracias, Karina. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Hago mío los vocativos ya indicados por Karina. Estimadas y estimados, desde su fundación, nuestra universidad ha estado comprometida con la ciudadanía, con el desarrollo de las personas que habitan la región y el país, entendiendo que la educación representa un factor importante para el logro de este objetivo. Por ello, una de las carreras con que se iniciaron las actividades docentes en esta casa de estudios fue justamente una pedagogía, específicamente en inglés, que más adelante se transformaría en la Facultad de Educación, enfatizando la formación de profesionales de la pedagogía más allá del ámbito de cada asignatura. A través de los años, la Facultad de Educación se ha ido perfeccionando y adecuando a los continuos cambios que han hecho evolucionar la profesión docente hasta los actuales requerimientos, destacándose en el concierto de Escuela de Pedagogías Nacionales por la calidad de sus egresados, tanto en lo disciplinario como en lo didáctico. La Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, propone transformaciones en materias propias de la profesionalidad docente, constituyendo uno de los pilares de la reforma educacional en marcha. Dentro de estas modificaciones, se establecen nuevas estrategias para el ingreso a carreras de pedagogía, entre las cuales se encuentra el haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación, y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplaza. En este contexto, surge el programa propedéutico pedagógico de la Universidad de Concepción, PROPEUDEC, reconocido sin observaciones ni modificaciones por resolución exenta, la 35.049 del Ministerio de Educación, con fecha 26 de agosto de 2020. Hoy estrenamos este programa, que busca fortalecer las capacidades cognitivas intrapersonales e interpersonales de los estudiantes secundarios motivados para estudiar carreras de pedagogía en la Universidad de Concepción, facilitando su transición y permitiendo su ingreso, avance y finalización de sus estudios. El propio UDEC se convierte así en una nueva vía de acceso, de ingreso especial en específico, a una de las 19 carreras de pedagogía que ofrece nuestra universidad, 14 en el campus Concepción y 5 en el campus Los Ángeles. En nombre de toda la comunidad universitaria, agradezco a quienes trabajaron en el diseño de este nuevo programa y a quienes tendrán la misión de ponerlo en marcha. Estamos seguros de que constituirá un aporte importante para la definición vocacional de las y los estudiantes secundarios que han visto en su horizonte futuro desarrollarse profesionalmente en la labor docente. Es que no solo nos entrega habilidades y conocimientos que nos ayudan a vivir en la sociedad, sino que nos forma como seres humanos. Como decía un gran educador, la educación es cosa del corazón. Le deseo mucho éxito en la tarea que se inicia. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Y tal como don Carlos lo informaba, el propedéutico está enmarcado en la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903. Y nuestro propedéutico pedagógico fue reconocido y aprobado por el Ministerio de Educación en agosto de 2020. Su modelo de formación temprana busca fortalecer las capacidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales de todos sus estudiantes. En su estructura abordará elementos claves para que el egresado y egresada logre desarrollar una carrera universitaria en cualquier pedagogía de la Universidad de Concepción. Hoy, dentro del contexto adverso que enfrentan las pedagogías del país, con una merma sostenida en el tiempo y una dramática baja de matrículas registradas este último año, el propedéutico pedagógico de la Universidad de Concepción se transforma en un proceso esperado y necesario. Es por lo anterior que hoy invitamos a dar un saludo a la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, señora Francisca Díaz Domínguez. Muy buenos días a todos, a todas. Saludar muy afectuosamente a nombre del CPIP y del Mineduc
al señor Felipe Vogel, Seremi de Educación de la región del Biobío, a las autoridades de la Universidad de Concepción, el señor Carlos von Plessing, vicerrector, a la señora Caroline Fernández, directora de docencia, al señor Oscar Nail, decano de la Facultad de Educación, al señor Gonzalo Fonseca, director del propedéutico pedagógico de la universidad. Saludar a Carmen Montesinos, invitada expositora de hoy, a todos los y las presentes, académicos, investigadores, directores, docentes, estudiantes. Es para mí y para el Ministerio muy grato poder ser parte de este lanzamiento del programa PropEUDEC, que corresponde al propedéutico pedagógico de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, programa de preparación y acceso de estudiantes de educación media para que continúen con estudios de pedagogía. Qué pertinente y necesaria esta iniciativa en el actual contexto. Un contexto complejo, marcado por una crisis educativa, producto de una crisis sanitaria, que nos ha significado a todos revalorizar sin lugar a duda la labor docente. Pero por otro lado, situación que también nos ha llevado a darnos cuenta de la complejidad que deben enfrentar en estos días profesoras y profesores en nuestro país y en el mundo entero. En un escenario donde la docencia se ha visto obligada a cambiar la modalidad de enseñanza, donde ha sido necesario reorientar prácticas e innovar adentrándose en el abismante mundo de la tecnología. Estos cambios han tensionado a la docencia y ha puesto en evidencia brechas importantes en materia tecnológica, pero a su vez nos ha permitido tomar conciencia de que los procesos de enseñanza y aprendizaje se configuraban hasta ahora bajo una perspectiva sumamente tradicional. Es por esto que se estima que el escenario actual instala el desafío de ampliar la visión respecto de la manera de cómo se enseña y cómo se aprende en el siglo XXI, y nos desafía a buscar y a encontrar otras posibilidades en la implementación de la enseñanza. Debemos como docentes capitalizar aquellas innovaciones, tecnologías y metodologías para enseñar que producto de la pandemia han adquirido notoriedad y valor de uso. Estos elementos debieran considerarse en la transformación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es en este desafiante contexto donde además de las complejidades descritas, nos toca atraer buenos candidatos y candidatas a la docencia, donde por otra parte nos hemos propuesto criterios más exigentes para seleccionar a los futuros profesores. Y es en este contexto donde debemos entregarles la mejor formación posible. Es así como bajo la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, se plantea la posibilidad de ingreso a estudiar pedagogía por medio de la aprobación de un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media. En ese sentido, felicitar la labor de la Universidad de Concepción, su interés por favorecer la transición de los estudiantes secundarios a estudiar carreras de pedagogía y por fomentar el ingreso, avance y finalización de sus estudios. Destacar el compromiso de la Facultad de Educación por fortalecer las capacidades de jóvenes que han decidido tomar el camino de la pedagogía como profesión. Y por supuesto, destacar y valorar la vocación pedagógica y la valentía de todos aquellos y aquellos jóvenes que participen del programa. Decirles que los necesitamos más que nunca, que Chile los necesita y que juntos debemos hacer de esta profesión la más importante de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Uno de los desafíos más grandes que enfrentará el PropEUDEC será llegar al sistema educativo de nuestro territorio regional para buscar a aquellas y aquellos jóvenes que en su corazón tienen la semilla de la vocación docente. Y es aquí donde les pedimos a cada director o directora, jefe o jefa de UTP, incluso a los y las docentes de aula, que nos ayuden a detectar a ese niño o niña que de una u otra manera ha demostrado tener talento pedagógico, las ganas de enseñar y, ¿por qué no?, las ganas de hacer de la pedagogía su proyecto de vida. A continuación, invitamos a dar un saludo al decano de la Facultad de Educación, doctor Oscar Nail Kroyer. Muchas gracias, Karina. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los invitados y a muchas personas que nos acompañan en esta ceremonia de autoridades que a lo mejor no la vemos en pantalla, pero están presentes, así que
son muchos, no quiero pecar por no dejar afuera, pero hay autoridades de la universidad y muchos invitados del sistema escolar, tanto particular subvencionado como colegios municipales y corporaciones. Así que estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena convocatoria. En este momento me parece que hay más de 70 personas conectadas en esta ceremonia, así que muchas gracias a todos ustedes por esta, nuevamente, esta capacidad de respuesta que dan a la Facultad de Educación en la Universidad de Concepción en esta oportunidad. Estamos muy contentos, yo no quiero dar un discurso, solamente quiero agradecer que hayamos llegado a este momento, que agradecer el apoyo de las autoridades de la universidad, dar las excusas personales del rector, don Carlos Saavedra, que ayer me llamó y me pidió que diera un saludo al equipo que ha conformado el PROPEUDEC y las felicitaciones al respecto, y agradecer aquí la presencia del vicerrector don Carlos von Plessing, agradecer a Carmen Montesino por su permanente colaboración con la UDEC, siempre hemos sido muy cercanos en el ámbito de la gestión y el liderazgo y siempre ha acudido a nuestros llamados y a nuestras solicitudes, así que también agradecer a ella por esta respuesta. Y agradecer a Francisca Díaz también porque el CPIP es muy importante, no solamente para la facultad, sino para todas las facultades y para el sistema educativo, donde hay muchas actividades que realizamos y tenemos que vincularnos. Independiente del gobierno que estemos de turno o del sistema político del gobierno, el CPIP siempre será un aliado fundamental para la Facultad de Educación y para el sistema educativo, y así lo entiendo y así debemos tener esa relación permanente con ellos. Yo solo quiero destacar dos características de este programa. Una, que es un programa propedéutico que está dirigido no solamente al sistema particular, al sistema público municipal, sino que también está dirigido también a los colegios particulares subvencionados y a los colegios particulares pagados. Hace poco tuvimos una actividad ya con un colegio de Concepción, de un colegio privado que está interesado en que promover a algunos alumnos de entrar por esta vía de un propedéutico. Por lo tanto, queremos destacar también ese rol de esta mixtura social que requiere este programa, donde convoque alumnos de todos los sistemas educativos. Nosotros creemos en una educación inclusiva, en una educación que sea representativa de lo que es el país. Por eso estamos muy contentos. Más allá de ser un programa que quiere captar matrícula por una vía fundamental, que es este programa, nuestra misión aquí está también en entregar un programa que ayude al país a la formación de mejores profesores y a la captación temprana de ellos en tercero medio. Y esa es la segunda característica también, porque la mayoría de los programas propedéuticos partían en cuarto medio. Este programa parte en tercero medio, y porque pensamos que en un año y medio, que es la totalidad del programa, podemos tener una mejor preparación, captación. Es un programa que focaliza a una formación más bien en habilidades, más que en contenido, porque creemos que es un punto de partida importante para que entren a la pedagogía. Gracias, Gonzalo, por tomar el liderazgo y la conformación de este programa. Estamos muy esperanzados que nos irá estupendo, o que por lo menos pondremos toda nuestra energía para que así nos vaya. Esperemos que los resultados así lo ameriten en un año más, cuando empecemos a evaluar el impacto que tiene. Pero creo que Chile necesita mejores profesores, Chile necesita más profesores, y Chile necesita también profesores con una amplia mixtura social. La misión de ser profesor no es una misión solo de un sector social del país, es una misión de todos los sectores sociales, y sabemos que vamos a encontrar interesados en esa gran mixtura de país. Así que gracias a todos los presentes, gracias, Gonzalo, por liderar este equipo, y muchas gracias por estar aquí. Eso es todo. Muchas gracias, decano. Después de un arduo trabajo y una detallada planificación, el programa espera recibir a cerca de 70 estudiantes de tercero medio para que comiencen su formación pedagógica en nuestra universidad. Ahora invitamos al doctor Gonzalo Fonseca Grandón, director del Propedéutico Pedagógico,
quien presentará el modelo de trabajo y las acciones trazadas para el desarrollo del propio UDEC. Muy bien, muchas gracias Karina, muy buenos días a todas y a todos. Me sumo también a los saludos, ¿no es verdad?, de las autoridades de la universidad, las autoridades ministeriales también, ¿no es verdad?, profesores del sistema escolar, ¿no es cierto?, autoridades del sistema escolar, los servicios locales, ¿no es verdad?, colegas de la facultad, ¿no es cierto? Así que muy bienvenidos y muy especialmente también a nuestra invitada, la doctora Carmen Montesinos, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa, ¿no es cierto? Así es que bueno, también estamos muy contentos, tal como lo indicaba el decano. Es una iniciativa muy ampliamente esperada por nuestra universidad, por lo tanto creemos que una universidad como la Universidad de Concepción, que tiene más de 100 años formando profesores, ¿no es verdad?, merece justamente tener una iniciativa como esta, que hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a un equipo, ¿no es cierto?, que está compuesto por varios colegas que trabajamos en la facultad. Bueno, yo quisiera de manera muy ejecutiva compartirles algunos antecedentes, los más sustantivos, ¿no es cierto?, de este programa, porque también vamos a tener oportunidad más adelante, ¿no es cierto?, de establecer contacto y también de dejarles nuestro contacto justamente para que ustedes puedan consultar o profundizar en algunos de los antecedentes que forman parte de esta iniciativa. Así es que me voy a permitir compartirles muy brevemente una presentación, ¿sí?, que creo que ya deberían estar visualizando, ¿cierto? Así es, perfecto. Bueno, este programa propedéutico pedagógico de la Universidad de Concepción, conocido por su sigla PropEUDEC, ¿no es cierto?, se enmarca justamente dentro de estos programas de preparación y acceso de estudiantes de educación media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior. Entonces, en ese marco, ¿no es cierto?, bajo el cual surge esta iniciativa, ¿no es cierto?, y es una iniciativa que está, digamos, coordinada por un equipo de trabajo, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, participan quienes ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no es verdad? Tenemos un coordinador que próximamente se va a integrar al trabajo y que va a ser quien, ¿no es cierto?, va a establecer el contacto de manera muchísimo más directa con los establecimientos de educación de la región del Biobío, justamente para coordinar justamente lo que tiene que ver con la admisión de estudiantes al programa, ¿no es cierto? También nos van a acompañar los docentes que van a ser quienes van a trabajar en las asignaturas o en los módulos que componen este programa, y evidentemente un equipo de tutores que está compuesto por estudiantes de nuestra facultad. El doctor Jorge Ulloa, ¿no es cierto?, que probablemente ustedes ya lo conocen, que tiene una experiencia, ¿no es cierto?, muy importante, no solo en materias de propedéuticos, sino que además ha trabajado en el centro de liderazgo de la universidad y de la Facultad de Educación durante años. Por lo tanto, la experiencia que ha recogido Jorge es fundamental para todo lo que tiene que ver con la implementación de nuestro programa. La doctora Karina Fuentes, que nos acompaña también hoy día, ¿no es cierto?, que también forma parte del equipo, ¿no es cierto? Y bueno, particularmente me corresponde trabajar, ¿no es cierto?, en la dirección de este programa propedéutico. Bueno, lo primero, muy rápidamente, porque son antecedentes que es muy probable que ustedes ya conozcan, algo además ya tuvimos oportunidad de compartir, ¿no es cierto? El marco legislativo de todos estos programas propedéuticos, ¿no es cierto?, todos estos programas de acceso o de preparación de estudiantes de educación media para ingresar a carreras de pedagogía en educación superior, se enmarca justamente en la ley 20.903, que explicita este sistema de desarrollo profesional docente, o que, ¿no es cierto?, más bien conocemos como la ley de carrera docente. Bien, en ese marco surgen justamente varios cambios, digamos. Uno de ellos son estos nuevos requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, pero también se suman otros como la acreditación obligatoria de carreras del área de pedagogía. Se elevan, ¿no es verdad?, también las exigencias de acreditación para las carreras de pedagogía, entre otros cambios, ¿no es cierto? Pero lo que a nosotros nos importa tiene que ver justamente con estos nuevos requisitos de ingreso que establece esta ley, y que, si ustedes se fijan en la parte derecha, ¿no es cierto?, de su pantalla, ustedes encuentran aquellos requisitos específicos de admisión y matrícula para carreras de formación inicial docente.
Hoy día y hasta el año 2022, el acceso de estudiantes a carreras de pedagogía, ¿no es cierto?, exige que los estudiantes estén ubicados en el percentil 50, en la PS1, ¿verdad?, o en el examen que esté vigente, ¿no es cierto? Hoy día es la prueba de transición universitaria, ¿no es cierto? Y eso significa el percentil 50, aproximadamente que sean estudiantes que obtienen a lo menos 500 puntos para ingresar a carreras de pedagogía. A partir del año 2023 sube esa exigencia, ¿no es cierto?, al percentil 60, y eso exige que sean estudiantes que para estudiar pedagogía, ¿no es cierto?, tengan un puntaje mínimo de 525 puntos, y al año 2026, ¿no es cierto?, a partir del año 2026 sube al percentil 70. Eso significa que sean estudiantes que a lo menos hayan obtenido 550 puntos en el examen vigente para esa época. Bien, pero además existe otro, digamos, hay otra vía de ingreso a las carreras de pedagogía, que tiene que ver con el ranking de notas, ¿no es cierto? En este caso, hoy día todos aquellos estudiantes que forman parte del 20% superior, ¿no es cierto?, el ranking de notas de sus instituciones, de aquí al 2023 también pueden tener acceso a carreras del área de pedagogía, pero a partir del 2026 sube, ¿no es cierto?, al 10% superior. Bueno, también existe esta otra vía de ingreso, ¿no es cierto?, que es una vía más bien combinada, porque por un lado exige, ¿no es cierto?, que los estudiantes, por un lado, de aquí al 2023 pertenezcan, ¿no es cierto?, al 40% superior, ¿no es cierto?, del ranking de notas, pero al mismo tiempo que hayan obtenido un puntaje en la prueba de admisión que los ubique en el percentil 50, es decir, más o menos en el ámbito de los 500 puntos, pero a partir del 2026 sube, ¿no es cierto?, a aquellos estudiantes que estén ubicados en el 30% superior y que al mismo tiempo hayan rendido la prueba de admisión y estén ubicados también en el percentil 50. Bueno, y finalmente está, ¿no es cierto?, lo que nos convoca en este caso, que tiene que ver justamente con la vía de acceso mediante los programas propedéuticos. Entonces, para este caso, ¿no es cierto?, las exigencias son aprobar el programa, un programa de educación media, que es un programa de preparación y acceso a la educación superior que esté reconocido por el Ministerio de Educación, como es el caso de nuestro programa, ¿no es cierto? Pero además que hayan rendido la prueba de admisión, ¿no es cierto?, independiente del puntaje que hayan obtenido, pero sí que a partir del 2026, ¿no es cierto?, esos estudiantes que ingresan a este programa, ¿no es cierto?, propedéutico, estén ubicados, ¿no es cierto?, en el 15% superior, ¿no es cierto?, de sus cortes en los establecimientos de educación media de los cuales provienen. Bien, ese es el contexto en el cual surge, ¿no es cierto?, este programa propedéutico. Bueno, el programa tiene como objetivo fortalecer justamente las capacidades, por un lado, cognitivas, ¿no es cierto?, interpersonales e interpersonales, que son digamos, tres capacidades que la literatura de algún modo ha considerado que son fundamentales para que un estudiante universitario, ¿no es cierto?, pueda cursar con éxito sus estudios en la educación superior. Y evidentemente estas capacidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales, nosotros esperamos que el fortalecimiento de esas capacidades permitan favorecer la transición de los estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, que estén motivados por estudiar carreras de pedagogía en nuestra universidad, y que eso les permita justamente no solo el ingreso, que es importante, pero es el primer paso, digamos, sino que además el avance y mucho más importante aún, la finalización exitosa de sus estudios. Bien, ese es el gran propósito que tiene este programa. Y para ello hay dos grandes estrategias que son las que ustedes pueden apreciar en la parte inferior, ¿no es cierto? Lo primero es el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la vocación, ¿no es cierto?, entendiendo que la vocación como un proceso, ¿no es cierto?, su propósito justamente es fortalecer la vocación pedagógica, ¿no es cierto?, desde una perspectiva personal, pero además social y laboral, ¿ya? Y ese es un eje fundamental, ¿no es verdad?, puesto que ayuda justamente a consolidar esa vocación pedagógica que tienen los estudiantes que ingresan a este programa. Y por otro lado está el denominado eje herramientas, ¿no es cierto?, que es un eje de formación que está más bien asociado al desarrollo, ¿no es cierto?, justamente de habilidades que les permitan a los estudiantes que ingresan al programa consolidar un proyecto futuro, un proyecto futuro que les permita justamente hacer una buena transición desde este propedéutico a la universidad, ¿no es cierto?, y avanzar en la finalización de sus estudios. Bien, bueno,
dos antecedentes muy relevantes y muy breves que justifican, ¿no es cierto?, el lanzamiento de este programa. Lo primero tiene que ver con la problemática del acceso, ¿ya? Y yo creo que ahí los antecedentes en general que están disponibles hoy día en la literatura son ampliamente conocidos, ¿no es verdad? Todo lo que ha sido la masificación de la educación superior, ¿no es verdad? Es decir, el que hoy día estemos teniendo considerablemente un número mucho mayor de estudiantes que lo que teníamos hace 30 años atrás, y eso ha generado que hoy día estén accediendo a la educación superior jóvenes que hace 30 años probablemente tenían una escasa participación en el nivel universitario, ¿no es verdad? Y eso a nosotros nos parece que es muy bueno, digamos, ¿sí? Pero eso significa también que las universidades tienen que atender esa diversificación de perfiles, y a nosotros nos parece que este programa propedéutico es una estrategia concreta para favorecer la atención de esa diversidad de perfiles e intereses que tienen los jóvenes chilenos, ¿no es cierto?, en materias de educación superior. Ese es como primer antecedente. Y el segundo antecedente, que también es, yo diría que, digamos, hay antecedentes generosamente reconocidos, ¿no es cierto?, respecto a la problemática de la retención y el acceso, digamos. Sobre la retención, bueno, basta con revisar algunas de las cifras que tenemos, ¿no es cierto?, como sistema de educación superior en Chile para alarmarse en algunos casos respecto a esos antecedentes. La verdad es que es preocupante, ¿no es verdad?, que en el primer año las tasas de abandono en algunos casos sean muy cercanas al 30%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes que ingresan al primer año de universidad abandonan solo en el primer año, ¿ya? Lo que en los años posteriores seguramente aumenta mucho más, ¿ah? Evidentemente eso es distinto dependiendo de las áreas de estudio, ¿no es cierto? Pero derechamente es una problemática que es vigente, ¿no es cierto? Y que me parece que el sistema educativo de educación superior en Chile, ¿no es cierto?, puede favorecer justamente el que los estudiantes avancen en su permanencia en la universidad. Entonces, por eso que estos tres grandes dominios son fundamentales para justamente sortear con éxito los estudios universitarios. Este dominio cognitivo, que ha sido el que tradicionalmente, ¿no es cierto?, se ha privilegiado, ¿no es cierto?, en la formación escolar, como también en la formación universitaria, pero es muy relevante al margen de lo anterior. Todo lo que tiene que ver con el manejo de contenidos académicos, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, es fundamental para que las y los estudiantes universitarios puedan tener éxito, ¿no es cierto?, en su inserción en la educación superior, pero además en el avance en sus estudios. El dominio interpersonal también es fundamental, puesto que todo lo que tiene que ver con las interacciones que desarrollan los estudiantes en la educación superior favorecen justamente el sentido de pertenencia. Es decir, cuando las y los estudiantes son capaces de interactuar con las instituciones, pero además con la comunidad, con sus compañeras, con sus compañeros, con el personal de la universidad, con sus profesoras, profesores, ¿no es cierto? En fin, eso favorece que esos estudiantes sientan que pertenecen a esa comunidad universitaria, y evidentemente están favoreciendo que permanezcan justamente en la institución y finalicen exitosamente sus estudios. Bueno, y finalmente el dominio intrapersonal, ¿no es cierto?, que está muy asociado, ¿no es cierto?, a lo que los estudiantes, ¿no es cierto?, puedan manifestar, ¿no es cierto?, internamente, ¿no es cierto?, su autoestima, ¿no es cierto?, su autoeficacia, su autoconcepto. Nos parece que son ámbitos fundamentales justamente para que ellos también puedan consolidar un proyecto futuro en el cual se comprometan justamente a avanzar, ¿no es cierto?, para lograr esa meta, ¿no es verdad? Bueno, ¿quiénes son los destinatarios de este programa? ¿No es cierto? Estudiantes de tercer año de enseñanza media, ¿no es cierto?, tal como el decano ya lo adelantaba, ¿no es cierto?, de establecimientos educacionales de distinta dependencia. Es decir, es un programa que puede recibir estudiantes tanto de la educación pública como de la educación privada, pero es fundamental que ellos presenten especial motivación por los estudios de pedagogía en la Universidad de Concepción. Respecto a la selección y la admisión, hay tres antecedentes que son fundamentales, ¿no es cierto? Lo primero es que sean estudiantes que para ingresar al programa, ¿no es cierto?,
estén ubicados en su ranking de notas en el 15% superior, ¿no es verdad? Lo que se evidencia, ¿no es cierto?, en la certificación de concentración de notas o aquella certificación que extiendan los propios establecimientos de educación media. En segundo lugar, la motivación, es decir, el interés por estudiar pedagogía que manifiesten los estudiantes, ¿no es cierto?, y las estudiantes en una entrevista personal que va a formar parte, ¿no es cierto?, del proceso de selección de estudiantes al programa. Y finalmente, que ellos puedan contar con una red de apoyo, es decir, que sean estudiantes que independientes de sus condiciones sociales, culturales, económicas, etcétera, ¿no es cierto?, puedan contar con una red de apoyo que finalmente, digamos, les ayude a no solo a ingresar a este programa, sino que además a continuar y finalizarlo con éxito, ¿no es cierto?, durante los 3 semestres que se extiende. Bueno, respecto a la matrícula, esto ya es un poco más adentrado, ¿no es cierto?, una vez ya finalizado el programa, ¿no es cierto? Hay también, es decir, para matricularse en alguna carrera de pedagogía de la universidad, ¿no es cierto?, los estudiantes tienen que haber aprobado el programa propedéutico, ¿no es cierto?, según el reglamento que está establecido y aprobado por el Ministerio para ese efecto, ¿no es cierto? Tienen que haber rendido la prueba de admisión vigente, ¿no es cierto?, en su minuto, ¿no es verdad? Y además deben cumplir con todos los requisitos de admisión según la normativa que la Universidad de Concepción tenga explícito para ese efecto. Bien. Bueno, y finalmente quisiéramos compartir con ustedes, digamos, el cronograma, ¿no es cierto?, que tiene este programa propedéutico. Yo diría que lo medular está en esta parte, ¿no es cierto? Los estudiantes ingresan en el tercer año medio, ya el segundo semestre, ¿sí? Y continúan durante todo el año, durante todo el cuarto año medio, que eso ya sería el año 2022. Entonces, nosotros actualmente, en este primer semestre, ya nos encontramos justamente en todo lo que tiene que ver con la difusión de este programa. De hecho, esta actividad de lanzamiento justamente marca el inicio formal de todas las actividades que están, de difusión que están programadas para dar a conocer este propedéutico en los establecimientos de educación media de la región del Biobío. Entonces, vamos dentro de las actividades de difusión, también vamos a desarrollar algunos talleres de motivación en los colegios, ¿no es cierto? Por lo tanto, a las directoras y los directores, ¿no es cierto?, también, que están presentes hoy día también, les vamos a pedir también que si nos pueden colaborar justamente con la coordinación de algunos talleres de motivación que nos van a acompañar los propios estudiantes de nuestra facultad, ¿no es cierto? Y bueno, lo demás está asociado principalmente a la selección de los estudiantes que van a ingresar a este programa propedéutico, ¿no es cierto?, mediante esta rúbrica, ¿no es cierto?, mediante la entrevista que se le va a formular, ¿no es cierto?, y la red de apoyo que se les va a pedir evidenciar, ¿no es cierto?, mediante un informe. En el tercero medio, ¿no es cierto?, en el segundo semestre de este año 2021, los estudiantes que ingresen van a cursar 2 módulos, ¿no es cierto?, el primer módulo que se denomina Trayectoria de Identidad, ya que es un módulo asociado al eje vocación, y un segundo módulo denominado Definiendo un problema, que está asociado más bien al eje herramientas, ¿no es verdad?, y que les ayuda justamente a los jóvenes de tercero medio a ir pensando en este proyecto futuro que ellos quieren consolidar. Bien, para el año 2022, ¿no es cierto?, para el primer semestre hay también otros 2 módulos, ¿no es cierto?, que uno de ellos denominado Pertenencia a grupos e instituciones y manejo del mercado laboral y formativo, ¿no es cierto?, y el segundo módulo denominado también Tomando decisiones. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, pertenece a los 2 ejes que ya revisamos, ¿no es cierto?, el eje vocación y el eje herramientas. Y finalmente finalizará el programa, ¿no es cierto?, con el segundo semestre, ¿no es cierto?, del 2022, la primera versión, evidentemente, ¿no es cierto?, con 2 módulos nuevamente, con uno denominado Proyecto Profesional, ¿no es cierto?, y otro denominado Implementando decisiones, ¿no es cierto?, que ambos también asociados a los 2 ejes que forman parte del programa. Bueno, y finalmente el año 2023 ya sería, ¿no es cierto?, el año en donde los estudiantes que ingresen a partir del segundo semestre de este año 2021, ¿no es cierto?, estén haciendo efectiva la matrícula en alguna carrera de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Para eso, ¿no es cierto?, estos 3 antecedentes que ya habíamos mencionado: aprobar el propedéutico, rendir la prueba de admisión vigente y cumplir con todos aquellos requisitos de admisión, ¿no es cierto?, que forman parte de este programa propedéutico. Bueno, para ya ir finalizando, ¿no es cierto?, aquí está
ya es más explícita la solicitud que nosotros queremos hacerle a las directoras y los directores de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Es que invitarlos a que podamos establecer, ¿no es cierto?, un primer contacto, ¿no es cierto?, para coordinar jornadas, ¿no es cierto?, con estudiantes de distintos establecimientos de la región del Biobío, ¿no es cierto?, y establecer justamente este primer acercamiento con estudiantes de tercer año medio que estén interesados o estén motivados, ¿no es cierto?, en estudiar pedagogía en la Facultad de Educación de la UDEC, ¿no es verdad? Entonces, ese es el llamado que nosotros le hacemos a las directoras y directores, ¿no es verdad? Y nos pueden encontrar ustedes en el sitio, en la página de la universidad. Esto también después lo vamos nuevamente a compartir, ¿no es cierto?, para que podamos tener el contacto, ¿no es cierto?, de manera más clara, ¿no es cierto? Al margen de eso, ¿no es cierto?, está también ahí mi contacto, ¿no es cierto? Por lo tanto, también atento a todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener respecto del programa. Quisiera reiterar mis agradecimientos por su atención, por su participación, por haberse hecho justamente un espacio para participar de esta actividad. Así es que quisiéramos agradecerle muy sinceramente a nombre de todo el equipo del programa propedéutico que ha trabajado en esta iniciativa sistemáticamente desde el año 2020, ¿no es verdad? Y estamos justamente muy contentos de poder haber compartido hoy día, ¿no es cierto?, este lanzamiento de este programa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Recordarles, como mencionaba Gonzalo, que pueden encontrar el vínculo al propedéutico o el contacto con propedéutico en la página web de la Facultad de Educación y ustedes la pueden ver en este minuto en el chat de esta reunión. Bien. A continuación, invitamos a la doctora Carmen Montesinos Sangüesa, directora ejecutiva de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien en esta importante jornada realizará la charla inaugural llamada Liderando el aprendizaje profundo desde el aula. Muy bien, bienvenida, Carmen. Hola, ¿me pusiste como anfitriona para poder compartir? Enseguida lo hace. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por haberme invitado a compartir con ustedes este momento tan importante como es fomentar la vocación de profesores y sobre todo entender, como ustedes lo están entendiendo, que formar buenos profesores es una tarea compartida entre el sistema escolar y la universidad. Por lo tanto, esta alianza es estratégica y solamente trabajando juntos vamos a poder efectivamente tener los profesores que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país necesitan. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que se titula Liderando el aprendizaje profundo desde el aula. No sé si alcanzan a... Perfecto. Y va a estar muy relacionada con lo que acaba de compartir Carlos, porque tiene el mismo enfoque. Primero que nada, yo creo que lo más importante que necesitamos tener, y que yo creo que nos mostró muy bien Carlos, es una visión de aprendizaje, porque lo que hace la visión es decirnos a dónde vamos, y el liderazgo es la capacidad, como dice Denis, de transformar esta visión en realidad. Entonces, lo que nos propone el propedéutico es una visión muy clara de aprendizaje y el liderazgo que van a ejercer ustedes como directores, directoras, jefes de UTP del sistema escolar, incluso profesores también, es transformar esta visión de aprendizaje en realidad para que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación de calidad. ¿Y por qué es tan importante tener una visión de aprendizaje muy nítida? Y aquí uso a la cita de Claxton que dice: si los profesores no saben qué consiste el aprendizaje y cómo se produce, tienen las mismas posibilidades de ofrecerlo que obstaculizarlo. Es decir, si no sabemos qué es aprender,
es muy difícil saber cómo potenciarlo. Y la visión de aprendizaje es más que una declaración que tenemos en nuestro proyecto educativo. La verdad que la declaración de aprendizaje o la visión de aprendizaje necesita ser una práctica, necesita estar en el trabajo cotidiano, las interacciones cotidianas que se dan en los centros escolares. Primero, la visión de aprendizaje nos sirve como un criterio. Nos dice si estamos avanzando, hacia dónde necesitamos avanzar, nos dice si necesitamos fortalecer aspectos del trabajo docente. Es decir, la visión de aprendizaje nos permite ir monitoreando nuestro trabajo. Pero también nos es un compás, nos orienta para que tomemos decisiones en la vida cotidiana. Es decir, la visión nos dice para dónde tenemos que ir y por lo tanto nos da pistas de cómo decidir. Genera un sentido de propósito. Es decir, yo cuando me hago la pregunta ¿por qué hago clase o por qué soy profesora? Tengo que de alguna manera dar una respuesta que conecta mi trabajo individual con este propósito más amplio que es la visión de aprendizaje que ha generado la comunidad escolar. Y por último, la visión de aprendizaje genera pertenencia, es decir, promueve unidad y una moral alta, es decir, todos los profesores, los profesores y los estudiantes también se sienten parte de una comunidad que tiene un propósito compartido. O sea, este sentido de pertenencia también es parte de la visión. Por lo tanto, cuando pensamos en una visión de aprendizaje, estamos pensando en una práctica de liderazgo, más que solamente en una declaración que ponemos en nuestro PI. Y la visión de aprendizaje básicamente nos hace pensar qué implicancias tiene para las prácticas cotidianas de los estudiantes. O sea, si esta es nuestra visión de aprendizaje en este colegio, ¿qué deberíamos observar en nuestros estudiantes? ¿Qué implica para las prácticas cotidianas de los profesores? Si yo entro a un aula donde hay una visión de aprendizaje específica, ese profesor tendría que estar haciendo cosas muy específicas y muy distintas a otro colegio donde hay otra visión de aprendizaje. ¿Cómo va a ser el aprendizaje de los estudiantes? Y sobre todo, esto le da un sentido de coherencia al plan de estudio, al liderazgo, a procesos de inclusión escolar, a procesos de atención educativa especial, a la diversidad, etc. Y por supuesto a las oportunidades de desarrollo profesional. Entonces yo hoy día como quiero invitarlos a pensar en la visión de aprendizaje que moviliza a sus unidades educativas, tanto en el trabajo de los directores como los docentes y estudiantes, porque la visión de aprendizaje que nos plantea el propedéutico es lo que llamamos la visión de aprendizaje profundo, es decir, un aprendizaje que permite desarrollar competencias para aprender a utilizar y aplicar lo que se ha aprendido en otra situación. Y el aprendizaje profundo entonces nos permite ser efectivos, flexibles y creativos en un mundo que hoy día sabemos es tremendamente incierto y complejo. Esta visión de aprendizaje profundo, los elementos que ya nos comentó el propedéutico, que es fomentar la creatividad, desarrollar habilidades de comunicación, fomentar la ciudadanía, y ahí yo creo que es parte importante de este trabajo que van a hacer, de desarrollar este sentido de responsabilidad social, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, y el carácter que tiene que ver con el crecimiento, con la perseverancia, etc. Por lo tanto, las competencias que propone el propedéutico son las mismas competencias que nosotros esperamos se desarrollen en el mundo escolar a través del trabajo que realizan los profesores y los equipos directivos en función de producir mejores aprendizajes y mejores oportunidades para todos los estudiantes. Si esta es la visión de aprendizaje, tenemos que mirar, bueno, cómo se logra esto desde lo que hacen los profesores en las aulas escolares. Es decir, nosotros tenemos que mirar el liderazgo no solamente como una función que ejercen los directivos, sino que también los profesores son líderes. Y creo que una de las jóvenes que apareció en la entrevista inicial de esta ceremonia, justamente habla del profesor como un líder. Por lo tanto, cuando uno piensa en el liderazgo escolar, la evidencia nos dice que el 27% de los resultados de aprendizaje se asocian al liderazgo escolar.
pero no es el liderazgo de una persona, un director, un UTP, más bien es el liderazgo que está distribuido en distintos actores. Recordemos que liderar es un proceso de influencia social, por lo tanto hay muchos actores en la unidad educativa que están ejerciendo influencia sobre otros actores para movilizar la escuela en un sentido o en otro. Entonces el cargo de director o directora es clave para movilizar la escuela, pero también tiene que reconocer que dada la complejidad del trabajo, se necesitan muchos de liderazgo. Y un liderazgo clave es el liderazgo que ejercen los docentes en el aula, porque ahí es donde se juega al final del día el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, liderar con este sentido de aprendizaje profundo implica abordar creencias, pero también implica abordar actitudes, implica abordar conocimientos, o sea, tiene muchas dimensiones. Entonces, cuando uno piensa que otro de los desafíos que tiene la ley de carrera docente, que es el aprendizaje profesional situado y los planes de desarrollo profesional locales, es importante tener claro cuáles son aquellas competencias o aquellos entendidos desde el saber ser, saber hacer y saber, que necesitaríamos movilizar a través de estos planes locales para que los profesores efectivamente puedan liderar el aprendizaje en el aula. Y eso implica desarrollar capacidades en sí mismo, pero también en los estudiantes, por cierto. ¿Cuáles son? Y aquí esto también quiero hacer como un pequeño paréntesis. Como ustedes saben, hace poco el Consejo Nacional de Educación aprobó los nuevos estándares para el marco de la buena enseñanza, y por lo tanto también aquí estamos asumiendo que había un cambio de paradigma en cómo hoy día se enfrenta el trabajo docente, con un enfoque mucho más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza y cómo establecer esa relación. Por lo tanto, hoy día vamos a tener un marco de desempeño docente que está mejor alineado con las nuevas demandas que tiene la política pública de los profesores, desde formación ciudadana, desarrollo socioemocional, etc. Entonces, todas estas competencias, como les digo, que tiene que tener el profesor, también son competencias que están muy alineadas con lo que las bases curriculares hoy día están pidiendo y los otros documentos que deberíamos estar considerando cuando hacemos nuestros proyectos educativos o nuestro currículum. Primero, lo más importante es que los profesores estén convencidos que todos los estudiantes tienen capacidad para aprender. Es decir, si hay una convicción necesaria, es creer en el potencial de cada estudiante. Y que este potencial implica preparar a los estudiantes para que puedan seguir los estudios superiores, es decir, necesitamos desarrollar habilidades cognitivas para poder involucrarse en tareas desafiantes, que los profesores tienen que modelar estas habilidades y esta curiosidad intelectual, y siempre mostrarse que el aprendizaje es de por vida, que pueden tomar decisiones basadas en conocimientos profesionales sólidos, que aprender no solamente se aprende con la cabeza, sino que también se aprende fundamentalmente con el afecto, con el corazón, y a partir de las relaciones que se establecen con los profesores. O sea, el trabajar el elemento relacional es muy importante. También el profesor que promueve el aprendizaje profundo empieza a transferir responsabilidades de aprendizaje a los estudiantes. Yo hoy día creo que uno de los grandes desafíos que nos presentó justamente la educación en pandemia fue que nos dimos cuenta que muchos de nuestros estudiantes no eran muy autorregulados, que dependían mucho del trabajo del profesor. Entonces, una de las cosas que han tenido que aprender nuestros estudiantes es a trabajar de manera autónoma e independiente. Y esto tiene que ver con cómo los profesores van transfiriendo la responsabilidad a los estudiantes. Y la importancia de trabajar con los apoderados como en una relación de reciprocidad, es decir, reconocer que el apoderado tiene recursos que aportar a la educación, que pueden no ser recursos necesariamente intelectuales, pero tienen recursos culturales, y por lo tanto es este trabajo en asociación con ellos va a promover mejor aprendizaje con nuestros estudiantes.
como les decía, estas las actitudes que tienen que ver con estas convicciones de que todos los estudiantes pueden aprender y beneficiarse de una educación con alta expectativa. Es decir, muchas veces los profesores creen que a los estudiantes, si se exige mucho, se les pone una expectativa muy alta, se les va a afectar la autoestima si es que ellos en realidad no logran tener buenos resultados. Aquí lo que hay que hacer más bien es tener muy altas expectativas para todos y saber muy bien cómo crear los andamiajes, los apoyos para que todos logren tener éxito. Lo importante es que es el estudiante el que tiene que construir significado y dar sentido a lo que está aprendiendo, y por lo tanto, cómo generamos esas oportunidades de construcción de sentido. La pasión y la energía con que enseña el profesor es contagiosa, y yo creo que en el video inicial era maravilloso ver a estos jóvenes que tenían tanta pasión y tanta energía por apoyar a los estudiantes del sistema escolar. El profesor es un modelo de estas habilidades sociales como la escucha activa, la empatía, la asertividad, y por lo tanto cuando se relaciona con sus estudiantes, modela aquellas conductas o competencias socioemocionales que son tan importantes, y también cuando interactúa con sus pares adultos. Y el profesor es un aprendiz de por vida. Y eso implica que siempre está pendiente de buscar y aprovechar oportunidades de aprendizaje, se aprende con y de sus pares, está disponible y cree que sus pares tienen las competencias para aprender de ellos, pero también es generoso y comparte sus propios conocimientos con los colegas. Y es un profesional reflexivo, entendiendo la reflexión tanto como una habilidad, es una actitud a hacerse preguntas y a cuestionar aquello que parece dado. En términos de habilidades, yo creo que una de las cosas que tenemos que cuando yo como profesora de universidad, cuando planifico mi clase, parto pensando qué tengo que hacer yo. Pero lo que hoy día nos pide el aprendizaje profundo es partir haciendo la pregunta, ¿qué van a hacer mis estudiantes durante el momento de la clase? Y luego me hago la pregunta, ¿ya qué tengo que hacer yo para que mis estudiantes puedan realizar aquellas actividades que planificamos? Implica tener una variedad de estrategias que permitan apoyar el aprendizaje auténtico, es decir, proponer problemas, ojalá de la vida real, donde ese conocimiento tiene valor de uso. Y cuando hablamos de la vida real, no es necesariamente la vida cotidiana de la casa, sino también tiene que ver con los problemas que están en el entorno, en el medio ambiente, problemas auténticos a la disciplina que se está enseñando, etc. El uso de la autoevaluación para que los estudiantes vayan, como les decía, siendo más autorregulados, tener competencias culturales, reconocer que los estudiantes son diferentes y que esta diferencia es un recurso de aprendizaje más que un problema, es decir, necesitamos tener una mentalidad donde la diferencia es un recurso y no es un déficit. Muchas veces tenemos una visión muy deficitaria, hablamos de los niños vulnerables, de los niños, empezamos a llenarlos de categorías donde miramos siempre lo que les falta y no reconocemos como mucho más los potenciales. También el aprendizaje profundo implica saber escuchar a los estudiantes, entender los cuestionamientos que ellos nos hacen y valorar sus aportes, o sea, que ellos sean realmente co-constructores de lo que está pasando en el aula, saber colaborar con nuestros colegas y también con los asistentes de la educación, porque se requiere una respuesta integral a las necesidades de los estudiantes. Ya no podemos seguir pensando que los estudiantes son casos que tiene que ser enviado a un psicólogo o un asistente social. Los estudiantes en toda su complejidad, en todo su nivel de desarrollo, necesitan una respuesta integral que surge solamente de la colaboración cuando entre profesores y asistentes de la educación, psicólogos, etc. Nuestros estudiantes hoy día tienen necesidad educativa especial y por lo tanto hoy día hay una demanda de saber diversificar la enseñanza y la evaluación, saber usar datos para poder tomar decisiones y saber utilizar tecnología. Entonces, todas estas son habilidades que necesitan los profesores para poder generar estos aprendizajes profundos.
Y en términos de conocimiento, es importante investigación actualizada sobre la práctica docente efectiva. Entonces aquí cuando uno piensa en los planes locales que tienen que desarrollar los colegios, es muy importante que el plan considere de alguna manera la investigación que existe hoy día en la práctica. Hay una gran discusión de que hay mucha investigación sobre didáctica o desarrollo social efectiva, pero la investigación generalmente no llega al aula. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo para poder aprovechar la investigación que existe, pero también generar propia investigación, es decir, cómo los espacios educacionales son espacios de construcción de conocimiento colectivo, y eso es una tarea que solamente se puede hacer cuando entendemos que el aprendizaje profesional está situado en un contexto y en una práctica social. Otra habilidad que cada vez más importante es utilizar la retroalimentación descriptiva. Cuando uno cambia el foco desde la enseñanza al aprendizaje, es clave saber observar el aprendizaje. O sea, yo tengo que tener lentes muy finos para observar el aprendizaje de mis estudiantes. Y lo que hace justamente la retroalimentación descriptiva es entregar información sobre aprendizaje. Cuánto han aprendido, qué es lo que les falta aprender, identificar brechas y dar pistas a los estudiantes para que puedan cerrar la brecha entre los avances que tienen y los avances por lograr. Y esto, la retroalimentación descriptiva es muy distinta a la evaluación, donde uno emite un juicio de bueno o malo. Entonces aquí es importante entender bien que lo que los estudiantes necesitan es más información para poder autorregular su aprendizaje, y esa información tiene que ser relevante a la tarea, a los objetivos, etc. Decirle a un estudiante muy bien no entrega ninguna información, no le dice qué conductas, qué habilidades, etcétera, fueron las que el profesor considera muy bien. Decirle, mire, identificaste los verbos que estaban en la oración, eso le dice al estudiante qué tarea logró tener con éxito. Para poder hacer una buena enseñanza también hay que usar los estándares disciplinarios y los marcos curriculares. Es decir, hoy día hay un conocimiento que está codificado en el currículo escolar y en la formación de profesores tenemos estándares disciplinarios que también están siendo actualizados, que el profesor tiene que dominar. Por lo tanto, el trabajo riguroso con lo disciplinario es muy importante, y ahí muchas veces cuando vemos estos planes locales, por una parte está, cuando por ejemplo un estudio que hicimos muy interesante, era un colegio de kinder a cuarto medio, donde el departamento de matemática o de lenguaje incluía a todos los profesores. Entonces los profesores de media eran un recurso para que los profesores de básica desarrollaran más conocimiento disciplinar, pero al mismo tiempo los profesores de básica eran un recurso para que los profesores de media desarrollaran actividades de aprendizaje más lúdicas, porque tenían entonces piensa en fortalecer estos conocimientos disciplinarios y los hace dentro del plan local. Consideren cómo integrar al profesor de básica y de media en este trabajo, pero también muchas veces para abordar esto se necesita contratar apoyos externos, porque hay, por ejemplo, hoy día tenemos cambios importantes en el marco curricular, donde hay ciertos conocimientos que a lo mejor no han sido parte de la formación previa a sus profesores, y aquí lo importante es que los conocimientos o las necesidades de formación tienen que emerger de un análisis de las brechas entre los aprendizajes esperados y los aprendizajes logrados. Es decir, no es como preguntarle a los profesores qué les interesa, más bien decir, mira, esto es aquí donde están nuestros estudiantes, aquí donde queremos que estén, para cerrar esta brecha, qué conocimientos disciplinarios necesitamos fortalecer.
qué conocimientos didácticos necesitamos fortalecer. Pero no basta con saber mucha matemática, sino que también saber cómo hacer esa matemática accesible a los estudiantes. Y para saber eso hay que saber cómo aprenden los estudiantes. Por lo tanto, hay que tener una comprensión de la psicología del aprendizaje. Y no solamente basta con saber cómo aprenden, sino que yo creo que una tarea muy desafiante que yo escucho mucho en los profesores es el tema de la motivación. Los profesores dicen, los estudiantes no están motivados y por eso no aprenden. Pero uno podría preguntarse si la motivación en realidad es una consecuencia. Si no aprendo, me voy a desmotivar. Cuando tenemos un currículum exigente, cuando tenemos altas expectativas, eso implica que los estudiantes tienen que invertir mucho más esfuerzo en lograr las metas. Y la pregunta que se hace un estudiante es ¿por qué va a invertir ese esfuerzo en una actividad que no le interesa, que no le encuentra sentido? Por lo tanto, el trabajo de motivar a los estudiantes es un trabajo del docente. No es un trabajo que los estudiantes vienen o no vienen motivados. No es algo que ellos traen a la clase, es más bien algo que desarrollamos. Un poquito lo que nos decía Carlos, la vocación se desarrolla. Hay gente que tiene un interés inicial, pero sí, lo que hay que hacer es cultivar esa vocación. Lo mismo con la motivación. Los estudiantes necesitan estar motivados para poder invertir el esfuerzo que implica hacer actividades de aprendizaje más desafiantes. Y hoy día, por ejemplo, cuando vemos los indicadores de desarrollo social y emocional que mide hoy día el CIMSE, mucho de eso tiene que ver con variables motivacionales, como por ejemplo la autoeficacia. Entonces es muy importante que los profesores sepan cómo generar esas características motivacionales. El profesor necesita ser súper flexible porque necesita ir adaptando lo que está proponiendo en función a las necesidades de estudiantes, sus intereses, sus experiencias previas, etc. Es decir, el conocimiento del estudiante pasa a ser clave para poder hacer esta conexión entre currículum, estudiante y docente, el núcleo pedagógico. Por lo tanto, muchas veces, este es un desafío tremendo en los colegios porque si el colegio tiene muchos alumnos, un profesor tiene 4 o 5 cursos, cada curso con 30 o 40 alumnos, imagínense conocer tanta gente de manera individual. Por eso es importante también muchas veces cuando se hacen en el colegio, cómo se organizan como colegios dentro de colegios, donde un mismo grupo de profesores comparte un mismo grupo de estudiantes y se van juntando periódicamente a conversar sobre los intereses y necesidades de estudiantes y van desarrollando una respuesta, como les decía, más colectivas e integradas. Y hoy día el gran tema que nos la pandemia es el desarrollo socioemocional de los estudiantes, cómo facilitar su desarrollo, y aquí es lo que nos planteaba Carlos cuando nos hablaba de estas competencias intrapersonales e interpersonales y lo que habla del aprendizaje profundo, es decir, nosotros necesitamos que nuestros estudiantes tengan mentalidad de crecimiento, es decir, que ellos crean que el esfuerzo es lo que produce buenos resultados y no es que uno nació bueno, nació malo para las matemáticas. Es, yo si me esfuerzo y ese esfuerzo es estratégico, voy a tener buenos resultados. Entonces aquí viene el desafío de los profesores de enseñar estrategias, no solamente contenido. Bien, pero no quiero terminar esta presentación sin como hacerme cargo de que hoy día estamos navegando una enseñanza en pandemia que nos ha presentado tremendos desafíos y que todas estas competencias que yo les digo tienen como que reorganizarse, remirarse en función a lo que estamos viendo. Fullan, Quinn y otros autores plantean que uno tiene que mirar esta enseñanza en pandemia en un continuo que ha vivido diferentes momentos. Obviamente, año 1, semestre 1, era un momento de turbulencia. Estábamos todos preocupados de cómo nos conectamos, qué es lo que hay que enseñar, entonces el ministerio saca esta propuesta de priorización curricular, cómo uso la tecnología, a través, vamos a comprar un programa, o sea, ahí hubo una serie de decisiones que tuvieron que tomar y que pasado eso,
recién empezamos a preocuparnos ya más bien de los aprendizajes. O sea, primero era como crear condiciones para el aprendizaje. Y en esta segunda etapa empezamos a preguntarnos, bueno, ya mucho más sobre qué está pasando con nuestros estudiantes, qué es lo que ellos necesitan, cómo hago mejor mis clases para que ellos se motiven, cómo organizo la clase sincrónica, cómo me hago cargo de su bienestar, cómo estoy atenta al bienestar. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que los profesores han desarrollado mucho más la empatía y la flexibilidad, porque reconoce que nuestros estudiantes están en una situación de mayor vulnerabilidad, incluso uno como profesional también está. Por lo tanto, ese es un segundo momento. Y ahora estamos en un tercer momento, que es el momento de crecimiento, que es el momento donde ya nos empezamos a preguntar por las diferencias que se están observando. Estamos empezando mucho más a focalizarnos en abordar brechas que notamos entre distintos estudiantes. Y por lo tanto estamos en un momento más bien donde ya estamos como tratando de individualizar y abordar las necesidades específicas que tienen distintos estudiantes y haciéndonos cada vez más responsables de cómo los estudiantes logran, sobre todo hoy día que estamos pensando en volver a clase y hacernos cargo de la emocionalidad con que van a llegar, porque nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesionales vamos a volver a la presencialidad con una carga emocional fuerte, que hay que reconocerla, hay que saber apoyarla y superarla como colectivo. Muchas gracias a todos y cada uno de los educadores que hoy día han hecho un trabajo tan importante y tan comprometido por servir siguiendo a sus estudiantes. La verdad que yo creo que ustedes han sido un ancla a tierra para muchos, muchos niños que si tus profesores no hubieran estado ahí haciendo lo posible por acompañarlo y educándolo, yo creo que la situación emocional estaría mucho peor. Así que muchas gracias, porque también sé que esto ha sido un desgaste enorme para todos ustedes, y por eso yo cuando me invitaron quise participar. En nuestro centro de liderazgo tenemos muchos recursos que ustedes pueden ir también acceder para poder ir efectivamente haciendo esta tarea ardua, pero con el compromiso y el corazón que ustedes han hecho y que le entregan a sus estudiantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, llegamos al final de nuestra ceremonia. Agradecemos la asistencia de todas y de todos que nos acompañaron en el lanzamiento del propio UDEC. Y recordarles que pueden contactarse y buscar más información y conocer más sobre lo que es el PROPE en la página que está en el chat, para que podamos, ¿cierto?, establecer estos vínculos que Gonzalo les presentó cuando les mostró lo que era el PROPE UDEC. Bueno, llegamos al final de nuestra ceremonia. Muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias a Carmen y a todos quienes hoy día nos acompañaron. Que tengan un muy buen fin de semana y esperamos verlos pronto en nuestros talleres, en las escuelas, en los colegios, buscando a nuestras semillas, a todos los chiquillos y chiquillas que quieren estudiar pedagogía y quieren estudiar pedagogía en la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes. Gracias.